Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos hoy lunes 5 de septiembre, año 22. Gracias por acompañarnos, por doquiera ustedes estén, y gracias por escribirnos y así dejarnos saber de los distintos lugares de América, creo, que se conectan con nosotros, aunque de vez en cuando también un poco más lejos que eso. Por favor, únanse a mí en oración y pedimos la guía del Señor. Padre, te agradecemos por ser bueno y por poner en nosotros la necesidad de estudiar tu palabra. Guíanos especialmente para que la obedezcamos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, me encantaría llegar a todas las respuestas de las guías de hoy. Así que seré escueto, pero voy a correr. Dale, Jenny. 1. ¿Por qué 15 ciclos de plata y un hombre? ¿Te recordás cuántas piezas de plata dieron por nuestro Señor cuando lo vendió Judas? 30. Eso significa que el precio que se pagaba por un esclavo eran 30 piezas de plata. Y dice que esta mujer costaba 15, la mitad. Es lenguaje retórico, desde luego, pero lo que significa es que el valor de esa mujer era tan poco que no costaba ni la mitad de lo que un esclavo podía costar. Y hace eco para decir que en realidad no tenía valor alguno. Y nuestro Señor le dice a Oseas que debe casarse con ella, que debe convertirla en su esposa. Entienda que nuestra esposa es invaluable, pero esta no valía ni la mitad de la esclava, haciendo eco de que lo que ella significaba tampoco tenía valor. Siga. 2. Alegorice brevemente el capítulo 3. Recordate tus estudios en el seminario que es una alegoría. Una comparación. Sí, es otro lenguaje retórico, artístico, cuyo significado es simbólico, es decir, cada detalle simboliza algo. En este caso, la figura del matrimonio con una prostituta simbolizaba que nuestro Señor Jesús, que por cierto Oseas significa Salvador, exactamente igual que Jesús, sería el Salvador de una mujer que se prostituía, que no tenía valor alguno. El pueblo de Israel, debido a su paganismo y su idolatría, pues se prostituía, dicho en forma artística, pero Dios estaba dispuesto a perdonarle, aun cuando no tuviera valor alguno, y convertirla a la nación en su esposa y darle el valor que no tenía. Hermoso figura, ¿no? Si lo contextualizamos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo es quien restauró a la iglesia, porque de igual forma nosotros nos hemos prostituido tras otros dioses, hablando también en alegoría. Y eso nos hace carecer de valor, pero Dios en su gracia y en su amor envía a un restaurador, nuestro Señor Jesús. Siga. ¿Por qué Dios contiende con los moradores de la tierra? Porque no mostraban misericordia, no mostraban conocimiento de Dios en la tierra. Ya lo vimos ayer en Santiago, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ahora Dios muestra que Él es el contendiente debido al paganismo y a la injusticia y a la inmoralidad que la nación hebrea había caído.
¿Sí? 4. ¿Por qué son destruidos los pueblos? Si tan solo aprendiéramos la respuesta para cambiarla en nuestra propia existencia. Los pueblos son destruidos por ignorancia, porque les falta conocimiento. En dos direcciones, o más bien en una sola dirección que profundiza. Lo explico. Empecemos por decir, ¿cuáles son los países más pobres del mundo? Haití. Haití. ¿Saben el nivel de analfabetismo de Haití? ¿Pueden imaginarlo? ¿El nivel de ignorancia de ese pueblo? ¿Citen países tercermundistas? ¿El más a nuestra mano? Nosotros. El Salvador. ¿El conocimiento adquirido en El Salvador? ¿Quieren medirlo? Sí. Oigan esto. Saquen un promedio, estímenlo, porque obviamente no creo que tengan estadísticas, pero piensen en sus 5, piensen en 5 personas más allegadas a usted. Ok, Jenny, sin que cite sus nombres, pensá en las 5 personas más cercanas a vos, en tu trabajo, en tu vida social, religiosa. 5. Si querés, pone uno en la vida laboral. ¿Tenés el nombre? En la vida social, una amiga. En la vida religiosa. En personas con las que haces negocio. Y personas con las que haces deporte. ¿Ya pusiste 5? Ok, de esos 5 cercanos a vos, decime, ¿cuántos libros crees que leen al año esas 5 personas? Solo una, los del club. Una de esas 5 lee los libros del club. Me imagino que en la vida religiosa. Quita los del club, porque obviamente los del club son ya una excepción a la regla. Pues ninguna. ¿Ni un libro? No. O sea, las 4 personas cercanas a vos no leen ni un libro, ninguna. Ok, ahora pensá en tu título académico. Sos CPA. Y además de ser CPA, para los que están en otros países, eso es contador público académico. Tenés el permiso de ser un auditor, ¿qué? ¿Fiscal o auditor? Un auditor. Bien. Si estamos hablando de promedios, significa que vos sos una persona preparada académicamente en este país. Pero las personas con las que vos comerciás, frecuentás, te relacionás, ninguna lee un libro y sos profesional. Entonces, ¿cuál crees que es el índice de la gente que no es profesional? El 90. ¿90? El 90%. ¿De qué? De los que están cerca de mí. No, estoy diciendo, si vos que tenés preparación académica, la gente que está alrededor tuya no lee, imagínate las personas que no tienen tu preparación, las personas que están alrededor de ellos que tanto leen. No leen tampoco. Menos que nada. ¿Qué se puede esperar de un país así? Ignorancia. Ser un país tercermundista. Ignorante, fácilmente manipulable y guiado por cualquier corriente. No les sorprenda la convulsión política en los países tercermundistas.
es la ignorancia en la que nuestra gente vive. ¿Por qué son destruidos los pueblos? Que les falta conocimiento. Ya he dicho esto antes y ya a lo mejor voy a aburrir, pero para los de otros países a lo mejor les interesa. ¿Sabían que El Salvador, desde el año 90, que terminó la última guerra, hacia atrás, había estado en problemas bélicos durante los últimos 50 años con una periodicidad de casi 10 años? Bueno, ¿por qué digo 90 si la verdad es que la época de las pandillas no nos excluye de otro conflicto? ¿Qué tiene de extraño? Por eso perecen los pueblos, por falta de conocimiento, no solo en el conocimiento académico, sino lo que es peor aún, en el conocimiento de Dios, que es en realidad lo que Oseas está demandando. Siga. Del pecado de mi pueblo comen. Otra forma retórica de decir que los sacerdotes se engordaban del desenfreno de la gente. Es decir, ellos eran mercenarios que vendían una religión. Usted puede vivir y hacer lo que le dé la gana. Media vez nos dé el dinero, haga como quiera. Estamos exentos el sistema religioso de nuestro país de algo parecido. Y note que esta vez estoy hablando incluyendo la iglesia evangélica, para vergüenza y tristeza mía lo digo. Aunque deseo creer que nosotros estamos luchando para salir de eso. Pero usted júzguelo. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que quita el juicio? Dos cosas. El juicio se pierde por la fornicación y el vino. Y van juntas, ¿eh? Salomón lo dice de una forma diferente y alude especialmente a los hombres. Dice que ¿qué es lo que le quita la cordura a los hombres? El vino y las mujeres. Fornicación y vino. Otra forma de decirlo. Novilla indómita. ¿Qué es una novilla indómita? Pues es la cría de la vaca que no tiene más de 3 años y que debido a su edad no puede ser domesticada, no puede ser domada. Pues bien, está diciendo el escritor que la nación hebrea es como una novia indómita, necia, totalmente indómita. ¿Qué sigue? ¿Por qué no piensan en convertirse a Dios? Porque tienen espíritu de fornicación en forma religiosa que viene como consecuencia de la fornicación también sexual y la borrachera. No recuerdo. Hice pausa porque intenté buscar en el disco duro de mis recuerdos y creo que no lo hay. Un hombre o una mujer que está en fornicación que se vuelva a Dios. No recuerdo. Y he dado sin fin de consejerías al respecto. ¿Saben cuándo vuelven al Señor? Cuando la persona con la que están en fornicación les desecha. Cuando la otra persona, ni siquiera ellos, renuncian a ese estado pecaminoso, la frustración, la decepción es la que les hace volver. Voy a hacer una pausa, cierro los vidrios. Este ya y aquel está abierto. Hemos vuelto, las disculpas, pero acá cuando llueve ya escucharán. Sigamos. Libro, ¿eh? Vamos ya al libro. Sí.
por favor, no vayan a cortar la conexión, deben escuchar este libro si no lo quieren leer. Vamos a la 2, de una vez. ¿A qué se refiere con mezcla espiritual de complejidad y simpleza? De forma brillante, única. John MacArthur dice de que la oración es una mezcla en donde la complejidad y la simpleza se unen. ¿Qué está diciendo? Según Oswald Sanders, por cierto lo cita, la oración es la forma más sencilla de hablar que la puede ocupar un niño, como también es la forma más sublime y majestuosa de hablar de una mente portentosa. En resumen, el niño o el muy apasionado escritor pueden entrar a la presencia de Dios a través de la oración. En ese amplio rango, usted y yo cabemos, Seguí. 3. Inviste al hombre de una especie de omnipotencia. Sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Jesús, lo recibiréis. Entonces, también en forma brillante, el escritor dice que la oración nos no estoy seguro de la palabra. La idea es que la oración nos da el poder, valga la redundancia, de la omnipotencia. ¿Por qué? Porque a través de ella somos capaces de un atributo divino. Investir, dice. Investir. Conferir a alguien. No, yo sé investir, pero cómo conjugarlo no supe. Nos inviste, no es importante. Viste que no sabemos cómo. La conjugación es la difícil. Explique por qué los ajetreos desplazan la comunión. Bueno, es fácil. Cuando estás en ajetreos, ¿tenés quietud? No. Y cuando no tenés quietud, ¿podés atender? No. Para poder atender a Dios necesitamos la quietud del alma. De ahí que el ajetreo no nos va a ayudar. De ahí que en la mañana es un buen momento para orar. Claro, si hacemos el tiempo para no estar en el ajetreo de que vamos tarde. Siga. ¿Cuándo encontramos el sentido espiritual? Explique. Bueno, cuando estamos a solas con Dios. No hay otra forma. No espere que usted y yo lleguemos a la gracia de Dios si no apagamos el celular y cerramos la puerta. ¿Qué sigue? Oración como un medio de relucir. Mira que nos pasamos una, ¿no? No. Oración, repetila, porfa. La 6, oración como un medio de relucir. Bueno, es que los fariseos estaban intentando exhibirse a través de la oración. Y de ahí que, dice MacArthur, que ellos lo ocupaban como un medio para lucir su falsa religiosidad. Ese es el punto. Siga. Propósito del libro. Propósito del libro, rasgar en nosotros la pasión para orar y pasar tiempo a solas con nuestro Dios. Quiero extenderme un poquito más en esto de que la manera para poder estar, poder acercarnos a Dios es estar a solas con Dios. Quiero ilustrarlo con lo siguiente, haciendo eco del ajetreo. ¿Cuántas actividades tenés que hacer mañana, Jenny?
A ver, rápido, pensá en tu trabajo mañana. Unas 10. 10, dalas. Ir al gimnasio, Ir al gimnasio, despachar en la librería, despachar en la librería, hacer una contabilidad, tenés que hacer una contabilidad en la computadora, una declaración, declaraciones de IVA, el presupuesto de ese cuerpo, presupuesto de las conferencias que vienen, solicitar el cheque. ¿Qué más? las compras de la cocina de San Martín. Las compras del... te referís a los accesorios de San Martín. Ir al súper, Ir al súper, leer el libro y la Biblia. leer el... Nota que sin proponérmelo te hice caer en un agujero. ¿Ya viste cuál? Que lo dejé de último. Exacto. De todas las actividades que Leo tenés, primero. como sea, de todas las actividades que tenés que hacer mañana, pusiste en último lugar la que tenías que poner primero, que era leer el libro y pasar a solas con Dios. Y eso es lo que hacemos casi todos. ¿Culpa de qué? Del ajetreo. Del ajetreo. Ahora, ¿cómo se cambia el ajetreo? Estando a solas con Dios. Les quiero dar un tip, una pista, una ayuda que quizás les sirve. Se los voy a compartir porque me está ayudando como no se imaginan. Yo ya tenía la técnica, pero no como técnica, sino como costumbrismo. Porque así como Jenny y como ustedes, tenemos 10 actividades o 20 que hacer mañana. Algunas de mis actividades están llenas de estrés, porque tengo que trabajar con las personas y a veces las personas no están de acuerdo con lo que yo estoy coordinando o no están corriendo a la velocidad que yo quiero correr. Eso me pone nervioso y a veces de mal humor y termino arruinando el día. Entonces empecé a leer un poco sobre ordenar mi mente y esto me ha ayudado. Dice uno de los estudiosos que hay que poner la mente en un papel en blanco. Tome un papel en blanco, ahí no hay nada, y escriba lo que debe hacer. Y como es mucho, use la técnica de vomitar sobre el papel. ¿Qué es vomitar sobre el papel? Es otra forma de decirlo. Escriba todas las ideas, como una tormenta de ideas en planificación. ¿En qué se ocupa eso? En control, calidad total se ocupa. Ok, escriba todas las ideas, como se le vengan, en desorden. Y después de haberlas puesto todas ahí, empiece a ordenarlas. Empiece a colocar el orden de prioridades. Obviamente la número 1 es la que debe ser primero. Ahora que diste la lista y ahora que te vistes en este agujero, ya sabes cuál ocupa el primer lugar. Saben que esto, lo otro de los estudiosos no le llama ponga la mente en blanco, le llama use el estilo minimalista. El minimalismo es muy usado en arquitectura. De hecho, solo los arquitectos lo manejan y los civiles, los ingenieros. Y viene de la teoría menos es más. No se le va a olvidar nunca. ¿Qué significa minimalismo? Minimizar. Menos es más. La idea, la filosofía del minimalismo es sintetícelo, simplifíquelo, quite todo lo que está de más. En arquitectura es bien fácil descubrir el estilo minimalista porque casi todo, no siempre, pero casi todo, son líneas rectas. Son esos edificios en los que usted no ve curvas, en las que usted no ve triángulos necesariamente, en donde usted no ve olvido, donde no difícilmente va a haber pechos de paloma, en donde difícilmente
no tengo tiempo para explicarle qué es eso. Y no va a haber esas columnas que parecen obras de arte maravillosas que se ocupaban en la arquitectura colonial. A mí me fascina pasar por el centro histórico o ir a las iglesias antiguas. ¿Te acordás que te dije en la última que fuimos a Santiago? Alegría. Alegría. Y te dije, mira la altura de esas columnas, de esas puertas. ¿Qué fortuna han gastado en eso? Bueno, eso no es minimalismo. Minimalismo es menos es más. Hágalo todo chico. Entonces, todas esas ideas que están en su mente, que tienen que ser mañana, ¡pum!, sintetícelas, escríbelas, póngalas en blanco y negro. Y la primera que debe poner ahí, ¿cuál es, Jenny? Orar y leer. Orar y leer la Biblia. Y él. Y el libro, fin. Gracias por acompañarnos. ¿O había algo? ¿Tengo un minuto? No había nada. No. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pasen buenas noches todos.